¿verdad? Que es el tema de las diferencias que hay entre lo humano y lo divino. Permíteme, aquí está grabando, no ha entrado la grabación todavía, está raro. Yo tengo puesto que está un letrerito rojo que dice... Sí, ya entró, ahora sí. Entonces, hoy, en esta reunión, como decía, vamos a continuar y la última parte ya del tema que hemos visto los 2 miércoles, que es la diferencia entre lo humano y lo divino. Y es un tema que, bueno, pues en lo particular creo que es importante por el contraste, ¿verdad? Estamos acostumbrados, obviamente, pues vivir de lo nuestro, de nuestro querer humano, desde que nacimos, ¿no? Entonces, si a mí me expones lo que yo tengo, como he vivido, contra lo que es divino, lo de Dios, en un mismo tema, creo que nos va a dar luz para poder ver dónde estoy ahorita y hacia dónde debo yo caminar, ¿no? En pues en todo esto de la divina voluntad. ¿Qué es lo que debo de aspirar, no? Vivir al modo divino, no al modo humano. Entonces, bueno, pues eh, en la en los diferentes en los reuniones anteriores estuvimos viendo pues todos estos temas que ya los vamos a pasar porque ya se encuentran en los otros videos. ¿Sí? Y el punto ahora o la lectura de hoy vamos a retomarla continuando con las diferencias, ¿no? ¿Sí? Pero algo pues que Jesús le dice a Luisa de la diferencia de quien vive en el querer divino y obra en él y entre quien hace el bien en la noche de la voluntad humana. Si nos fijamos en este tema, Jesús no está hablando de cualquier acto en la voluntad humana. Está hablando de cuando haces el bien en la voluntad humana. ¿Sí? Es decir, esta comparación de esta lectura, vamos a darnos cuenta que aquí Jesús, aún haciendo el bien, que si bien es cierto, tiene su mérito, ¿sí? ¿Verdad? Porque todo bien viene de Dios, aunque yo desde mi voluntad humana, imperfecta y todo, trate de hacerlo en una santidad humana. Pero Jesús aquí nos va a dar una clara diferencia entre vivir en el querer divino, es decir, haciendo el bien al modo divino, y el bien desde la noche de la voluntad humana. Oye, Martín, y pudiera Sí. también, ahorita se me vino a la mente, vamos suponiendo que una persona está en pecado, ¿no? Está viviendo en adulterio y hace el bien también. O sea, como tú dices, desde la voluntad humana, hacer el bien. Y también puede ser que una persona en viviendo en pecado haga el bien. O sea, que dé un vaso de helado de tomar a alguna persona que lo ve en la calle, una limosna. Son obras buenas esas, pero no son buenas para la persona. Precisamente, Margarita, en la lectura ahorita que vamos a ver, Jesús habla incluso de diferentes niveles de bien en la voluntad humana, Ah, ok, ¿verdad? ok. Ese posiblemente es un bien, es cierto, porque todo bien tiene su propio brillo, dice Jesús. Pero mejor vamos a entrar a la lectura y ahí vamos a descubrir lo que nos dice, ¿no? Ok, está bien.
Bueno, si gusta, Margarita, iniciar leyendo, y ahorita en la siguiente lectura, pues a ver si Berito también quiere leer. Mi vuelo es continuo en el querer divino, y mi pobre inteligencia está como fijada en él, y en su luz comprendía la gran diferencia entre el obrar en el querer supremo y entre el obrar humano. Bueno en sí mismo, pero que falta la vida del fiat divino en la acción de la criatura. Y decía entre mí, ¿será posible tanta diferencia? Y mi amado Jesús, moviéndose desde dentro de mi interior, me ha dicho, Bueno, aquí Luisa, ella pues internamente pensando, ¿no? Ella, claro, pues ha hecho sus giros. Jesús la ha llevado a conocer el querer supremo por la obra que estaba haciendo en ella. Y ella tenía muy claro, ¿no? ¿Verdad? Y al menos lo que estaba viendo, ¿no? ¿Sí? Y ella decía, como lo dice aquí, dice, en el querer supremo, obrar en el querer supremo, es algo insólito, todo lo que ella había descubierto. Pero lo compara con el querer humano en el bien o bueno del querer humano. ¿Sí? Y ve la gran diferencia, como lo decíamos hace rato, incluso cuando obramos desde nuestra voluntad humana en el bien. Y aquí Jesús pues le va a dar una explicación para ya ir viendo en qué consiste esta diferencia y por qué, ¿no? Hija mía, dice Jesús, la voluntad humana formó la noche a la familia humana en sus áreas. Número uno, por donde la veas a la voluntad humana, al obrar en la voluntad humana, aunque sea bueno, incluso santo, obran de noche. ¿Ok? A los ojos de Dios están a oscuras esas voluntades humanas. Claro, puede haber destellos en esa noche. ¿Ok? Y Jesús lo va a decir más adelante. Si hacen obras buenas, aún importantes, como el bien por sí mismo es luz, hace salir de ellos mismos tantas pequeñas luces. Puede ser luz de un fósforo, luz de una pequeña vela, de una lamparita eléctrica. O sea, Jesús va creciendo, ¿no? Dice, un fósforo, bueno, pues una luz, un bien pequeño, humano, brilla como un fósforo en la noche. ¿Qué tanto puede iluminar alrededor un fósforo? Pues cerca de quien lo tiene en la mano, o si acaso medio metro, un metro, ¿no? ¿Y cuánto dura la luz de un fósforo, no? La luz, dice, la luz de una pequeña vela, ya ilumina más que un fósforo. De una lamparita eléctrica, pues ya es más grande, ¿no? ¿Verdad? Y le agregaríamos de un foco que está en una sala, ya es más. Entonces hay niveles de bondad que iluminan de diferente manera en la voluntad humana. Continúa Jesús, según el bien que hay dentro de la acción humana y multiplicidad de ellas, así vienen formadas las luces pequeñas y luces un poco más grandes. Y aquí ya lo aclara, ¿no? ¿Qué tanto bien hay dentro? ¿Qué tanta intención, aunque sea humana? Sin ningún interés estás haciendo ese bien. Estás fundando una fundación y donando 1,000,000 de pesos a esa fundación para salir en la foto y en los periódicos. Y la gente diga, mira ese empresario, qué bueno, voy a comprar su empresa. O donaste 1,000,000 de pesos
en un sobre y pusiste tú de quién era, pero que no dieran a conocer a los demás quién había sido. ¿Eh? Pues dependiendo de la intención, aunque sea humana, es el brillo de ese bien. Y por cuantas hay, tienen el bien en virtud de sus pequeñas luces, de no quedar ellos y los que circundan en la oscuridad, pero no tienen virtud de hacer cambiar la noche en día. Aquí Jesús ya se está metiendo, ya está tocando el tema del día, ¿no? Hasta ahorita había hablado de noche, prendiendo diferentes luces, ¿no? Cualquier luz en la noche, incluso una luz de una ciudad o una calle, podrá iluminar una luz varias cuadras, una luz muy potente, ¿sí? Pero cuando mucho hará el bien los que pasan y los que viven en esa cuadra. Y los que viven en otras, o los que viven fuera de esa ciudad, los que viven en la periferia que no tienen luz eléctrica, ellos ni se benefician ni se enteran de esa luz de esa calle. Entonces, las luces de la noche de la voluntad humana, esos bienes, pueden beneficiar a quien le das el bien, si acaso a las familias de esa persona. Pero fuera de ahí, una obra de caridad posiblemente se la das a una persona y él, eso que le diste a él, lo comparte con su familia. Pero fuera de ahí ya no hubo nadie más beneficiado. Dije una palabra de consuelo a un grupo de personas con toda intención de realmente que ellas pudieran pues tener tener un alivio, ¿no? Bueno, pues ellas fueron beneficiadas, pero fuera de ese grupo, nadie más. ¿Y cuánto tiempo duró? A lo mejor ya salieron, pasaron los días, ¿no? Y fueron involucrándose en problemas, no tuvieron la fuerza de mantener el bien de esa plática y volvieron a caer en lo mismo, en otra depresión otra vez. Entonces, todo el bien que se hace desde la noche de la voluntad humana es pobre, tiene su caducidad y no se beneficia en un rango amplio de personas, ¿no? Así que dice, entonces esos bienes nunca van a poder cambiar la noche en día. Así podrán ser también como ciudades o habitaciones que posean el bien de tantas luces eléctricas, lo que decía ahorita, ¿no? Aunque también están sujetas a apagarse, pero que puedan hacer cambiar la noche en día, les será imposible. Porque no es naturaleza de la luz formada por el ingenio humano, tanto en el alma como en el cuerpo, de poder formar el pleno día. Ni la luz de un bien hecho desde el alma humano, ni un bien exterior, ¿verdad? Por más buena intención que sea, nunca va a poder tener la comparación del bien hecho con el sol del divino querer o de la divina voluntad. Solo el sol tiene esta virtud de hacer huir las tinieblas nocturnas y formar su pleno mediodía. Sigue dando ejemplo del sol que vimos, que nosotros tenemos en el cielo, ¿no? El resplandeciente de luz y calor alegra la tierra con todos sus habitantes y donde resplandece produce sus efectos vitales a toda la naturaleza. Fíjense nada más, ya está comparando ahora sí el sol. El sol es uno nada más. Y en cuanto sale el sol y empieza a ascender, embiste a toda la tierra de un solo golpe.
y está haciéndole bien a toda la tierra al mismo tiempo, en un solo acto. Porque el sol no tiene muchos actos. Nada más tiene el acto de dar luz. Y con la luz viene calor. El calor es todo. Imaginen ustedes algo tan simple como el sol, que nada más tiene un solo acto, pero que haga tanto bien en un solo acto al mismo tiempo a tanta gente. Este es un buen ejemplo para ir pensando si vamos a hacer luz o sol en la divina voluntad para toda la creación, a todas las criaturas, incluso al mismo cielo, ¿no? Ahora, solo el vivir en mi querer y el obrar en él es siempre día. Aquí ya está diciendo el sol que se forma en el alma de la criatura, ¿no? En la divina voluntad. Siempre es de día. El alma, conforme obra, sea pequeña, sea grande su acción, obra bajo el reflejo del sol eterno e inmenso de mi fiat, el cual, reflejando la acción de la criatura, viene formando en virtud del sol de él, el sol en la acción humana, la cual quedan en posesión de estos soles que se hacen gozar el pleno día continuado. Como estos soles han sido formados en virtud de los reflejos del sol de mi querer divino, que posee la fuente de la luz, la acción humana convertida en sol es alimentada por la fuente de la luz. Y por eso no están sujetos ni a apagarse ni a disminuir en su luz. La misma voluntad humana que en la primera parte mencionábamos, que con sus propios atributos humanos, sus virtudes, está haciendo el bien, y siendo noche, aunque haga el bien, ¿sí? Ahora, cuando esa alma se decide a dejar todo lo suyo, su querer humano, y se vuelca, se abandona, para que sea la divina voluntad la que obre en ella y ella obre en la divina voluntad. Entonces va a pronunciar fiats en su alma, esa divina voluntad. Un fiat por cada acto que haga. ¿Sí? Por cada palabra, parpadeo, paso. Y va a ser un sol divino en cada acto, uno continuado, que se van a unir al sol del eterno querer, esos soles. Entonces, qué gran diferencia, ¿no? Pero la condición es vivir en su querer La condición es tener a la divina voluntad como vida, y la cual va obrar. a ser que ese fiat que esté continuado en el alma vaya e inserte todos esos soles en el querer divino de Dios. Entonces va a unir esas vidas divinas, esos soles, al acto único de Dios, que es el querer divino. Entonces ya no hay diferencia entre la vida de Dios y la vida del alma viviendo en la divina voluntad, en la unidad del querer divino. O sea, todos los actos de uno, pues. Se unen en el acto de Dios, así es. Ujú. ¿Ve la diferencia que hay entre quien obra y vive en mi voluntad y entre quien obra el bien fuera de ella? Obra el bien, no está hablando de pecado, ¿eh? Imaginen el pecado, ¿no? Ni qué decir, ¿no? Es la diferencia entre quien puede formar el sol y tantos soles y entre quien forma una luz, una lucecita nada más. Y basta un sol para eclipsar todas las luces. En una lectura, Jesús me vino a la mente, dice que
en la majestuosidad del cielo divino, ¿sí? Se encuentra el sol del querer divino en medio, ¿ok? Y que las estrellas que están de noche cuando no está el sol representan a los actos de la santidad humana. Entonces las estrellas muy bonitas y en la noche, sí, no hay estrellas que brillan bastante, ¿verdad? Que son las santidades humanas, dice Jesús. Pero ¿qué sucede cuando llega el fin de la noche? Surge el alba y sale, emerge el sol. ¿Qué pasa con el brillo de las estrellas? No las podemos ver, desaparecen a la vista. Ajá. A la vista, pero se fueron, ya no están. Ahí están, No, ahí pero siguen, están pero ya no se ve. oscuras. No se pueden poner porque el sol las opaca. Así sucede entre el alma que vive en la divina voluntad, la cual vive en los reflejos del sol divino, y entre las almas que viven de voluntad humana, que hacen destellos de luz en la noche de la voluntad humana. Creo que está claro el ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, ¿en cuál decidimos nosotros vivir? Y todas estas luces, fíjense, todas estas luces juntas de la voluntad humana haciendo el bien, claro, ¿no? No tienen virtud ni fuerza de luz para poder sobrepasar el sol, ¿no? Así prendiéramos todas las ciudades en la noche al mismo tiempo de todo el mundo. Nunca van a poder llegar a lo que el sol hace, ¿no? Para comprender más con claridad, lo puedes ver en el orden del universo. De todas las luces de cualquier especie formadas por la habilidad humana, lo acabo de decir, por todas las ciudades, en todas las ciudades, de todas las ciudades, ¿no? Que todo el mundo nos pusiéramos de acuerdo en prender todo lo que tenemos al mismo tiempo. No son capaces de formar el día. En cambio, el sol creado por mis manos creadoras, a pesar de que es uno, y yo agregaría, y a pesar de que lo humano son tantos focos y tantas luces en todo el mundo, ni la suma de todos pueden eclipsar a un solo sol. Para que veamos la diferencia entre el sol del querer divino y el bien, aunque sea de una santidad humana heroica, no puede iluminar ese bien a todos, ni formar el día. ¿Sí? Posee la fuente de la luz puesta dentro de él por su creador. El alma que vive en la divina voluntad posee la fuente de la luz. La vida de la luz que no se agota nunca. Así como el sol no se desgasta, ¿ok? Así también es una fuente de luz inagotable. Por eso no está sujeto a disminuirse de luz. Hablando del sol, nos dice, esto es símbolo de quien vive en mi querer, porque en todos sus actos corre adentro un acto de vida divina, una fuerza creadora que tiene virtud de formar soles, un sol por cada acto, ¿no? No se abaja ni quiere formar pequeñas luces. No, eso ya es cosa del pasado. Ya no hay que pensar en querer estar formando luces de santidad humana, si ya se nos está dando esto, sino soles que jamás se extingan. Eso puedes comprender el bien producido por el querer humano, a pesar de que no puede formar el día, es siempre el bien para el hombre y recibe la utilidad de la luz en la noche de la voluntad humana. Las estrellas de noche pues nos dan utilidad muy bonito, algunas iluminan. Les sirve para no morir en las densas tinieblas de la culpa, para salvarte, ¿no? ¿Sí?
Aquellas luces, si bien pequeñas, encaminan el paso, hacen ver los peligros y atraen mi paterna bondad hacia ellos. Se ve que se sirven de la noche su voluntad humana para formar al menos luces para dirigir el paso por el camino de la salvación. Vivir en la divina voluntad, esas luces que formas son luces para salvarte, pero nunca para cambiar la vida en el querer divino. ¿Ok? Gran revelación, ¿no? ¿Alguna pregunta de esto? Creo que está claro, ¿verdad? Sí. La noche de la voluntad humana y el día perenne que jamás se agota de la vida del sol del querer divino. Gran diferencia. Bueno, siguiendo más o menos el mismo tema, ¿no? Aquí Jesús hace énfasis casi de nuevo. Obrar el bien en el divino querer y obrar el bien en el querer humano. Sin duda va a rondar en lo mismo, pero desde otra perspectiva, ¿no? Con otro ejemplo, ¿no? Vámonos al 24:33. Benito, no sé si quieras leer, si puedes ver, Benito. A ver. ¿eh? Ahí está. A ver, ahí está. Sí. Ok. De donde dice uno, entre paréntesis. Bueno, Ajá, en lo que está, en uno lo que dice Luisa, ajá. sí. ¿Sí? ¿Cómo, Benito? No te escucho. Sí, no sé qué está pasando. Ya te oigo. Ah, ok. Estaba siguiendo mis actos en el fiat divino. Mientras esto hacía, pensaba entre mí. ¿Qué es la diferencia entre el obrar el bien en el divino querer y el obrar el bien en el querer humano? Y mi dulce Jesús, moviéndose en mí, en mi interior, me ha dicho. Hija mía, ¿Continúo? ¿qué ¿O tú diferencia más? hay? Voy a continuar yo aquí en esta parte donde Jesús ya le responde a Luisa. Uh-huh. Sí, sí. Le dice, hija mía, ¿qué diferencia hay? Hay tal distancia que tú misma no puedes llegar a comprender todo el valor que hay en el obrar en mi querer divino. Ya que Jesús está poniendo diciendo que hay una enorme distancia, ¿no? El obrar en el fiat es vida que el alma toma en sí. Es vida divina. Y esta vida con la plenitud y fuente de todos los bienes. Para empezar, el obrar es vida. Cualquier acto u obra que tú hagas en la divina voluntad, en sí misma esa obra tiene la vida divina del fiel divino. Tiene la vida de Dios en ella misma. Aunque dejes de hacerla para hacer otra. ¿Sí? Se queda viva haciendo la obra que hizo, que está haciendo, y se queda haciéndola para toda la eternidad. O ese acto se queda haciéndose para toda la eternidad, porque tiene vida propia ese acto. ¿Ok? Vida divina, claro, ¿no?
En cada acto hecho en mi voluntad, el alma encierra en sí una vida que no tiene principio ni fin, lo que acabo de decir, ¿verdad? Encierra un acto que todo surge, fuente que jamás se agota. Pero ¿qué cosa hace surgir? Hace surgir la continua santidad, surge la felicidad, la belleza, el amor. Todas las cualidades divinas están en acto de surgir y crecer continuamente. Esto es obvio, ¿no? Si acabamos de nosotros de confirmar que ese acto, esa obra que uno haga en la divina voluntad tiene vida propia divina, porque es continuamente se está haciendo, bueno, pues continua santidad, continua felicidad, continua belleza, continuo amor, ¿sí? Aunque yo en el tiempo ya haya dejado de hacerla hace 5 minutos y esté haciendo otras cosas en la divina voluntad, claro, ¿no? ¿Ok? Adquieren vida propia divina, así como el sol. El sol tiene vida propia, el sol no le pide nada a la tierra. El sol da luz y calor en este momento con la misma intensidad y fuerza y todos los bienes que da la tierra, como cuando fue creado en el fiat de la creación. El sol no ha mermado en nada a pesar de tantos miles o de millones de años, ¿no? ¿Ok? Símbolo de la vida propia, perenne, que tienen las obras y los actos hechos en la divina voluntad. Son soles divinos que tienen vida propia. El alma que pudiese poseer un solo acto hecho en mi voluntad, aquí está hablando de un solo acto. ¿Ok? Si se pudieran poner juntas todas las obras buenas de todas las criaturas de todos los siglos, no podrían jamás igualar este solo acto hecho en mi voluntad. Verdad contundente que acaba de decir aquí Jesús. Y parece increíble. Un solo acto hecho en la divina voluntad, con toda mi intención y conocimiento, ¿no? No se le comparan todas las obras buenas juntas de todas las criaturas, de todos los santos, de todos los siglos. ¿Por qué? Porque es un acto hecho, ¿sí? Con la unión del querer divino en la criatura. Es un acto hecho por Dios desde la criatura. No es un acto humano. Creo que aquí es importante, estamos viendo la gran diferencia, ¿no? Está hablando de obras buenas de todas las criaturas. No está diciendo de todas, entre paréntesis, menos los santos, ¿no? De todas. Con estos, para que aquilatemos y pensemos un poquito la gran diferencia de obrar en la divina voluntad. Porque en este reina la vida, en el acto de la divina voluntad, ¿no? Reina la vida divina. Las otras obras humanas hechas fuera de mi querer, no está la vida dentro, sino la obra sin vida. Supón que tú haces un trabajo y en él pones tu obra, pero no tu vida dentro. Por eso, quien pudiese poseer o ver aquel trabajo, poseería y vería tu obra, claro, ¿no? Pero nunca va a poder poseer tu vida. Eso es obvio, ¿no? Tal es el obrar humano. Son trabajos que hacen, no vida que ponen en sus trabajos. Aquí está muy claro el ejemplo, ¿no? Las obras humanas, por más grande que sean, incluso trasciendan con todas las generaciones. Vamos a suponer, ¿en qué obra de una persona muy notable
ha trascendido durante los siglos hasta la fecha de hoy. Como ejemplo podríamos poner La piedad de Miguel Ángel. la piedad de Miguel Ángel o la que tengo en mi espalda, ¿sí? La de la creación en la La capilla. obra de la creación de Adán. Ambas son obras de Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel tuvo su vida, tuvo sus deseos, tuvo sus aciertos, tuvo sus errores, tuvo sus latidos, tuvo sus parpadeos, tuvo sus pasos, tuvo sus palabras. Toda la vida interior y exterior que vivió Miguel Ángel, una parte de esa vida nada más, una parte, no toda, la dedicó en horas a hacer la obra de la piedad y la obra de la creación. ¿Sí? ¿Ok? Pero no, perdón, Miguel Ángel, es imposible poner su vida en la obra. Y humanamente es imposible para nadie, ¿no? Dejas tu obra y das a conocer más o menos quién era el artista, pero está muy lejos de conocer realmente cómo vivía interiormente, cuáles eran sus aciertos, cuáles eran sus deseos, cuáles eran pues todo lo que él pensaba, lo que él anhelaba, sus pensamientos. Yo no veo en la piedad los pensamientos de Miguel Ángel, ¿sí? En cambio, eh, vivir en la divina voluntad, en el alma, en cada acto y obra que hace la criatura, está la vida del querer divino, o sea, la misma vida de Dios en cada acto, representada por un sol del querer divino. Y es una vida que no está sujeta a morir. ¿Sí ven la diferencia? Ese es el intercambio de vida entre Jesús y uno. Es el intercambio de vidas donde yo le digo, te doy mi vida humana, ¿verdad? Que ya no la quiero, Mi voluntad humana, sí. de mi voluntad, la vida de mi voluntad humana, y a cambio dame la vida de tu voluntad divina, para empezar a vivir ya a un modo como vive Dios, no como vivo humanamente, ¿no? Antes. Porque estaba pensando en el Evangelio, cualquier cosa que le hagas al más pequeño de estos, a mí me lo haces. Ahí estaba él refiriéndose de una manera velada, y dime si estoy equivocada, a la voluntad humana, santidad humana, porque Sí, no le estaba dando, no era el intercambio de voluntades. no era. Él estaba pidiendo que fueran buenos humanamente hablando. Sí, en ese momento sí. Sí, porque él estaba evangelizando, predicando para una santidad humana, Jesús, Sí. ¿verdad? Ujú. Mm, Entonces la gran diferencia es que no hay vida en las obras humanas. Por Como, tanto, ¿sí? como no hay vida en la obra de la creación que tienes ahí atrás de ti, pues no hay vida. No, no tiene vida, o sea, no tiene la vida del creador, ni del que la pintó, y mucho menos de Dios, ¿no? Del ¿Sí? querer divino, pues no. El querer divino, ¿no? Representa la creación, el inicio de la voluntad divina en la tierra y todo, ¿no? De nadar. Sí, Pero en sí, ese cuadro que tenga la vida del querer divino, ¿no? así es. Y la de Miguel Ángel, ¿no? Sí, Que fue el que la pintó, ¿no? Y quién sabe con qué intención la pintaría Miguel Ángel. Para cumplir una exigencia del gobierno en aquel momento, ¿ok? así es. O sea, hay tantos intereses humanos que opacan una obra humana.
Y por lo tanto están sujetos a mancharse, a consumirse con el tiempo, ¿no? Ya con el tiempo quedan en el olvido todo lo que una persona hizo, ¿no? Pasan las generaciones y quedó sepultado las obras buenas de las personas. ¿Ok? Si acaso le hicieron una estatua por ahí a la persona, bueno, cada año, si es que el gobierno de la ciudad se acuerda, ¿no? Hacen una remembranza de la vida de esa persona, ¿no? Una lucecita, ¿no? En cambio, mi voluntad es tanto amor, el celo que siente por lo que el alma obra en ella, que pone en medio de la obra como centro su vida divina. Así que el alma que hace todos sus actos en ella posee tantas vidas divinas por cuantos actos hace en mi fiat supremo. Es una vida divina por cada acto. Qué chulada, ¿no? Qué chulada, ¿no? Si yo me levanté, Señor, voy a ponerme a hacer esto, tu querer divino, y haces un giro, luego te pasas a otra parte. En la primera parte del giro, hiciste la divina voluntad, quedó como vida divina. Aunque te pases a otras partes de la creación, aunque te pases al nacimiento de Jesús o te pases a la creación de Adán, ¿no? Lo que Miguel Ángel no pudo hacer, yo sí lo puedo hacer. Yo me puedo poner en el instante en que la Trinidad forma a Adán con sus manos y le insufla su vida divina. Ahí sí me puedo poner. Hago mío ese acto y luego me pongo en Adán y recibo en Adán, en aquel momento, lo que Adán recibió y le doy vida desde mí, la creación de Adán. ¿Ok? Y lo puedo hacer viendo este cuadro. ¿Sí me explico? Sí. En fin, hermosa lectura, creo yo. Y nos da la diferencia entre obrar del modo humano, que esa obra muere, no tiene vida, y el obrar el querer divino. Diferencia entre quien vive y quien no vive en el fiat. Y ahora hablar de vida. Antes habló en el obrar o en hacer actos, ¿no? Ahora, vida, pues es una vida continua, ¿no? Es decir, quien vive en la vida del fiat divino y quien no vive, o sea, quien vive en la voluntad humana. No sé quién quiera leer esta parte de Luisa, ¿no? Mi pobre mente se perdía en el fiat divino. Sentía el dulce encanto de su luz raptora y pensaba entre mí, pero ¿qué cosa es esta divina voluntad en mi pobre alma? Y mi amado Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, qué fortuna la tuya vivir bajo el dulce encanto de mi querer divino. ¿No sabes tú que ella, cuando toma posesión de la criatura, forma su vida obrante en ella? De modo que, así como obra en sí misma, si obra en quien reina, quien vive en el querer divino de la divina voluntad. No hay diferencia entre lo que Dios hace en la criatura
a lo que hace en sí mismo la divinidad. Aquí lo está diciendo claro. Como obra en sí misma la divinidad, el mismo Dios, ahora el alma, poseyendo la voluntad, la divina voluntad, le permite a Dios seguir obrando, pero desde la criatura en la tierra. Es algo grandísimo esto. No sé si más o menos se logre ver, ¿no? Y más que reina, se impone sobre todo. Se extiende con su luz en la pequeñez de la criatura. Y forma su dulce encanto a la voluntad humana para estar más libre de formar su vida. Como la vida divina de mi fiat está compuesta de actos repetidos, nunca interrumpidos, no está sujeta a detenerse. Tú sientes en ti un acto que no termina jamás, una luz que jamás se apaga, un amor que siempre arde. Está continuamente en el alma que está sin salirse de la divina voluntad, formando estos portentos, ¿sí? Actos repetidos del alma le da pie a Dios, a la divina voluntad, para que de forma ininterrumpida, continuamente, ¿verdad? Forme nueva vida, nueva luz que nunca se apaga, un amor que siempre arde, así como la zarza de Moisés, ¿no? Que no se apagaba, ¿no? Ah, ya entendemos por qué no se apagaba la zarza de Moisés, porque representaba la vida del querer divino. Aquí dice, una luz y un amor que siempre arde. ¿Ok? Imagínense esa zarza que representaba a Dios ardiendo desde tu alma, generando la divina voluntad, una luz continua, perenne, de nuevos soles, uno más grande que otro. No es así para quien no vive en mi querer. Ellos sienten la vida divina interrumpida en su interior. O sea, quien hace actos nada más, en la divina voluntad, o quien vive en la voluntad humana, ¿no? La vida interrumpida. Los actos interrumpidos ahora se sienten de un modo, ahora de otro. Tu voluntad no está investida por una luz continua que dulcemente la alimente y la arrebate, y que sintiendo lo dulce de mi querer, no cede ningún pensamiento a salir en campo a obrar humanamente. Aquí está describiendo el alma que está ya decidida a no salirse jamás. Al alma que debemos aspirar nosotros para vivir continuamente en la divina voluntad. Estás recibiendo el influjo continuo que te está alimentando del querer divino y te está transformando en ti, en otro sol. ¿Sí? Entonces, un sol te da el querer divino y tú le das desde tu alma y desde todos tus actos otro sol divino, formado por muchos solecitos, ¿no? Entonces ya no hay diferencia entre el sol de la divinidad y el sol formado en el alma de la criatura. Ambos son divinos. Se siente luz y si tiene luz, es a intervalos, la voluntad humana, ¿no? Ya vimos, ¿no?, las lucecitas que formaban hace rato, ¿no? Bueno, pues habla del sol, continúa hablando del sol, no lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Que vimos hace rato, ¿no? Está bajo el influjo del sol hasta transformarla en sol, ¿no? Como ya vimos un ejemplo del sol hace rato, bueno, no vamos a leer esto. Entonces, una vida continua en el querer divino.
no haciendo actos nada más, sino vida continua, ¿no? Eso es la diferencia de quien vive en voluntad humana y voluntad divina. Aquí algo muy curioso en esta lectura, Jesús. Habla del carácter. Nosotros podemos conocer lo que es el carácter de una persona, ¿no? ¿Verdad? Diferentes tipos de caracteres. Pero ¿cómo sería el carácter a lo divino o en Dios? Al cual debemos aspirar e ir abandonando nuestro carácter humano. Pero bueno, vamos a ver qué nos dice Jesús aquí. Vamos a buscar. Perdón, me equivoqué. Disculpen. Voy a buscar aquí. Aquí comienza hablando Jesús. Le dice a Luisa, hija mía, en el alma hay dos caracteres, el humano y el divino. El humano lo podemos imaginar, ¿no? Vamos a ver qué nos dice del divino. El divino desciende de la unidad y el alma para recibir el carácter divino, debe vivir en la unidad de mi querer. Es indispensable para adquirir el carácter divino de Dios, pues es vivir en la unidad del querer divino, de la divina voluntad, ¿no? Es como una especie, como un atributo que Dios nos va a dar, su mismo carácter, ¿no? Pero este carácter es unidad, no es como un carácter voluble de una criatura. ¿Eh? Aquí nos va a decir. En esta unidad, conforme ella forma sus actos, suben en la unidad de su creador, de la tierra al cielo, ¿no? Los actos. En aquel acto único de Dios, que mientras en Dios mismo viene formado un solo acto, la luz de este acto solo desciende a lo bajo, inviste a todos y a todo, y abrazando todo, da a cada uno un acto, el acto que se necesita, con multiplicar al infinito la multiplicidad de todos los actos posibles e inimaginables. Entonces, en cuanto la criatura hace sus actos en esta unidad, adquiere los caracteres divinos, que mientras es un solo acto, encierra todos los actos juntos. Un solo acto que es divino, pero encierra todos los bienes, todas las santidades y todos los atributos, cualidades, virtudes divinas de Dios y caracteres de Dios. Todo en un solo acto y al mismo tiempo haciéndose todo. Así como el sol, ¿no? Dijimos, de un solo golpe hace bien a todos. Así. Oh, cómo es bello hacer todo con un solo acto. Solo Dios tiene virtud tan potente, que con un solo acto hace todo. Abraza todo, da el obrar a todo. Híjole, esto podría ser para nosotros un poco
difícil de entender con nuestro pensamiento humano, ¿no? Porque estamos acostumbrados a obrar, a hacer cosas en el tiempo y cosas por secuenciales, una después de otra, ¿sí? No podemos hacer varias cosas a la vez. Bueno, hay ciertas mujeres que saben hacer 2, 3, 4, 5 cosas, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Cosa que el hombre no puede, ¿no? Estar hablando por teléfono, arreglándose, manejando y todo. Bueno, es una broma nada más, ¿no? Pero realmente hacer infinidad de actos de un solo golpe al mismo tiempo, sin que ninguno decremente ni demerite, es imposible de la voluntad humana. Pero para Dios es el modo de obrar de Dios, es el modo natural de Dios de obrar. ¿Ok? Y debemos ir aprendiéndolo porque va a ser nuestro modo de obrar. Obrar al modo universal, para todos y todo al mismo tiempo. Qué gran diferencia entre el carácter divino y el humano. El humano hace muchos actos, muchas obras, pero queda siempre la criatura cercada en sus actos. Parece que no tienen luz para extenderse y difundirse a todos, que no tienen pies para caminar. Donde se hacen, ahí se quedan. Muy, muy cierto esto, ¿no? Si yo voy a un bien a una persona, le digo comida a un indigente, ahí se quedó. No pudo tener la virtud de ese acto de extenderse a todos los indigentes de Hermosillo y al mismo tiempo llevarles ese platillo. ¿Ok? No es posible. No tienen los pies, ¿no? Así que por cuanto una criatura debe hacer, los actos son numerados, restringidos, claro, restringidos en el tiempo, en las personas que se van a beneficiar y en el lugar. No, no podemos de otra manera. No somos dioses para poder obrar como un Dios, al menos que vivamos en la divina voluntad. Y por eso el carácter del obrar humano es tan disímil del obrar de la unidad divina y de quien obra en ella, porque fácilmente queda anulada y sin germen de fecundidad. Un acto humano, por más bueno que sea, muere ahí. No tiene la virtud de poder reproducir hijos como él para extenderse en todos quienes lo necesiten. La divina voluntad tiene la potencia creadora en el acto de la criatura y puede crear ese bien y difundirse en toda la creación, así como el sol lo hace, ¿no? ¿Sí? Y beneficiar a todos. Un giro que yo hago con ciertos actos en las mentes de la criatura para llevarle la sangre de Jesús, la corona de espina. En la divina voluntad me estoy extendiendo a todos, porque es un acto único que se extiende a todos y les vas a dar luz a todos, incluso, incluso aquellos que ya murieron. Ojo con eso, porque estás obrando en la eternidad, no estás obrando en el presente nada más, ni en el futuro nada más. Estás obrando de manera universal, en un solo acto. Es algo como que no nos puede caber, ¿no? Pero así es. Y aquí es porque quiero que el alma viva en la unidad de mi voluntad para hacer adquirir los caracteres divinos, que son inalcanzables y eternos
y como luz se difunden, se extienden y se multiplican. Se dan a todos, es más, tienen el primado sobre los actos de todos. El acto del alma que viene bien abultado se pone a la cabeza de todos los actos humanos. Se pone enfrente de Dios y Dios nada más ve a esa criatura. Y a través de esa criatura ve los actos de los demás. ¿Ok? Y es un mediador en ese sentido. Señor, vengo y te entrego los pensamientos de todos. En la unidad de tu pensamiento, de tu querer divino, tomo los pensamientos de todos, los hago míos en mi mente y vengo a traértelos, pero en pensamientos de santidad, en pensamientos de alabanza, en pensamientos de adoración divina. Y a todas las criaturas, volteando ya ahora para la tierra, ¿no? Quiero llevarles la luz para que al menos en algún momento sientan una incomodidad en lo que están haciendo ahorita, para que se cuestionen la vida que están llevando. Esa es la mejor oración. Y nada más dije de pensamientos, ahora vámonos de todo, ¿no? Pero obras en un solo acto con caracteres divinos al modo divino. Si tú supieras cuánto placer toma la divinidad al ver tu pequeñez, subir a la unidad del acto único divino que jamás cesa, para unir tus actos en nuestro acto solo. Todos los actos que uno está haciendo se unen al acto de la vida de Dios. Ya está, ya formas parte de tus actos de la vida de Dios. Y Dios lo toma como si Él los hubiera hecho. Y como que si lo hubiera hecho la criatura también. No hay diferencia ya. Es grandísimo esto, ¿no? Tú para darnos los tuyos y nosotros para darte el nuestro e imprimir en ti el carácter de nuestro acto solo. Y pones en fiesta todo, ¿no? Hermosa lectura, ¿no? La unidad del querer divino, hasta dónde puede llegar en el carácter divino. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda de esto? No. Grandes revelaciones, ¿no? Por último, ya para irnos, vamos a ver qué nos dice Jesús entre la diferencia entre Jesús y la Virgen. A lo mejor y no va tanto con esto de lo humano y lo divino, no va con el tema. Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. Y lo digo porque la Virgen nunca hizo un acto de voluntad humana, ¿no? Pero hay diferencias entre ellos. Vamos a ver. Voy a leer, Marita, por favor. Sí. Estaba pensando en qué diferencia habría entre la Virgen Santa y mi amable Jesús, siendo que en los dos el querer divino tenía su vida, su pleno dominio, su reino, y mi dulce Jesús, moviéndose en mi interior, me ha dicho: Hija mía, en mí y en la Reina Celestial, una era la voluntad que nos animaba, una la vida, pero entre ella y yo había una diferencia tal como entre una habitación y como entre una habitación en que por todas partes le entra la luz del sol, de manera
que la luz la inviste, la domina, no hay parte de esta habitación en que la luz no tiene su puesto de reina. Por tanto, ella es presa de la luz, recibe siempre luz y crece bajo el influjo de la luz. En cambio, otra habitación posee dentro de ella la esfera del sol. ¿Sí? Así que la fuente de la luz no la recibe de afuera, sino la posee dentro. Una habitación que recibe toda la luz por todos lados y estás blanca, está iluminada, y otra donde está el sol adentro. No hay diferencia entre la una y la otra. Esa misma diferencia hay entre mi mamá y yo. Ella es la habitación investida por la luz. Se hizo presa suya y el sol de mi voluntad le daba siempre, siempre. La nutrió de su luz y crecía en los rayos interminables del sol eterno de mi fiat. En cambio, mi humanidad poseía en sí misma la esfera del sol divino. Claro, Dios, Jesús era Dios y hombre verdadero, ¿no? Su fuente que siempre surge sin disminuir jamás. Y la soberana reina tomaba de mí la luz que le daba la vida y la gloria de reina de la luz. Porque quien posee un bien se puede llamar reina de aquel bien. En la Virgen reinaba la luz del querer divino sin ningún obstáculo, ¿eh? A tal manera de que Dios podía decir que desde ella emanaba una luz como la de él. Pero el sol divino en sí, como Dios, el original, digamos, ¿no? Jesús lo poseía. Y se formaban reflejos del sol divino en los actos de la Virgen. ¿Ok? No era la fuente la Virgen, ¿no? No, la Virgen era un ser divino por gracia de Dios y llena de gracia total, ¿no? ¿Sí? Tenía la vida Y divina. en Jesús, y en Jesús era por naturaleza divina. ¿Sí? Una por gracia, la llena de gracia, de hecho, así la llaman, ¿no? Y en Jesús por naturaleza divina. Pero a fin de cuentas, Dios puede tener de la Virgen, ¿sí? Actos divinos como si Él los hiciera. ¿Ok? Soles divinos. Soles divinos, reflejos de soles divinos de la Virgen, que a fin de cuentas son soles divinos, si bien eran pequeños, pero se unían al sol del querer divino, ¿no? Entonces, aquí está la diferencia, ¿no? La Virgen viviendo plenamente, sin hacer ningún acto en su vida de voluntad humana, a los reflejos de la luz del querer divino, formando en ella, en sus actos, soles divinos por gracia. Nada más en Jesús y en el mismo Dios es por naturaleza divina. ¿Ok? Lo mismo puede ser nosotros también, por gracia. Pero a fin de cuentas, vida divina, ¿no? Nos da el mérito de vida divina, Dios. A la Virgen, claro, ¿no? Y a nosotros también. Pues, ¿qué opinan de estas lecturas? Porque ya hemos terminado el tema de que traíamos 3 reuniones, ¿no? ¿Qué le parece, Margarita? Pues yo nunca, de voluntad humana, pues sí, mucho, ¿no? Desgraciadamente, pues, pero todo ha sido camino, ¿no?
pero de voluntad divina, pues cero. Y pues todo es muy revelador y muy, y pues, y te dan, ¿cómo te da esa necesidad de seguir adelante y querer eso y perseverar en eso, ¿no? Que eso es lo que yo pienso que yo debo de hacer. Esa motivación, ¿no? Y Sí, ese contraste, me estás diciendo lo humano, luego me pones lo divino, lo que debo realmente a llegar a aspirar. Esos temas de esas diferencias, y Jesús es muy enfático. En algunas partes ya vimos, usa la palabra diferencia, ¿no? ¿Sí? Son varias lecturas. Muy sí, porque enriquecedor, sería muy ¿sí? triste que llegara ya con voluntad humana nomás el día que él me mande llamar, habiéndomelo, habiéndomelo ofrecido en bandeja de plata, Así ¿me es, entiendes? No, 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 no se puede, tienes que seguir adelante. así es. Entonces, Una gran motivación, como dices tú, una gran motivación, ¿no? ¿Verdad? para seguir Un gran conociendo y querer aprendizaje, vivir. un gran aprendizaje porque tengo la contraparte de que eso humano ya no debe ser, sino lo divino que también me lo pone Jesús ahí enseguida, ¿no? Sí, Entonces creo que es algo bueno. Bueno, pues entonces nos vemos en el próximo miércoles con otro tema. Y bueno, pues me despido y les deseo pues divina noche en Jesús. muchas gracias, Martín. Hasta luego, Margarita. Entonces, Buenas noches.